se disuelve. Exactamente. El soluto es la sustancia que se va a disolver y es el que se encuentra en menor cantidad. Sí, esa es la definición de soluto. Sustancia que en una disolución se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. Entonces, obviamente, ¿qué es el solvente? El que lo disuelve. El que lo disuelve y el que se encuentra en mayor cantidad. Es para tomar de... Sí, como que acá. Es que como que está sentado, se digo que pero ya. Ok, va. ¿Qué es la concentración? La cantidad de... Exactamente. La concentración va a ser la cantidad de soluto que se encuentra disuelto en el solvente. Esa es la concentración. ¿Cuánto soluto tengo yo en cierto volumen del solvente? Hasta ahí vamos con química, va. Gradiente de concentración, ¿alguien sabe qué es? No, el gradiente de concentración ya es, veámoslo así, el primer concepto que a mí me sirve. Y el gradiente de concentración básicamente me va a hablar de chance que aquí no me están viendo. Ahí está. El gradiente de concentración básicamente va a ser comparando dos áreas que están continuas, o sea, como ver aquí, yo cierro la puerta, entonces nosotros somos un espacio y luego allá afuera el corredor es el siguiente espacio. Entonces son dos áreas continuas, una que está a la par de la otra, en las cuales obviamente va a haber una diferencia de concentración. Si yo ahorita, por ejemplo, digo, ¿dónde hay más personas? ¿Aquí adentro de la clase o afuera en el corredor? Aunque se oyen voces, aquí ganamos, somos más aquí adentro. Entonces aquí tenemos una mayor concentración que allá afuera. Entonces, cuando se establece un gradiente va a ser un movimiento de partículas para equilibrar. Esta gradiente se va a dar cuando, así como les digo, cierro la puerta, o sea, estamos delimitando un área. En espacios biológicos vamos a hablar que hay una membrana que separa dos áreas contiguas. Puede ser una célula con otra célula o puede ser una célula y el medio en el que se encuentra. Entonces, generalmente nunca van a estar en igualdad de condiciones. Quiere decir que adentro de la célula, nosotros seríamos ahorita la célula, tenemos más de algo. Entonces la célula para equilibrarse lo que va a hacer es, aquí tenemos, ¿ustedes son cuántos? Como 18. Digamos que aquí hubiéramos 20 personas, que ya fuera hay 10. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es, ok, 5 de ustedes se salen en algún momento, aquí van a haber 15 personas y allá afuera van a haber 15 personas. La célula siempre va a tratar de hacer eso, o meter cosas para estar en equilibrio, o de sacarlas. Pero el movimiento siempre va a ser, el gradiente de concentración siempre se va a establecer de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Para que haya un equilibrio. Piensen en un supermercado a fin de mes, mediodía, una caja de Walmart. La cosa está que uno no ve, pero ni la cajera de la distancia, ¿sí? Y de repente yo en mi filita, donde hay un montón de personas, veo que en la caja de la par llega la chatía con su cajita y empieza a hacer las cosas y prende la máquina. Todo el mundo está controlando a ver a qué horas ella quita su cintita y empieza a cobrar. ¿Qué hace todo el mundo? Se mueve de donde hay 20 gentes a donde está empezando a ver la cola, porque queremos irnos de donde hay mucho a donde hay poco, ¿sí? Lo mismo hace la célula y eso sería el gradiente de concentración. Mover partículas de un área donde está muy concentrada a un área donde está menos. ¿Claro el gradiente en casa y en clase? Va. Entonces, entremos ya realmente a lo que son tipos de transporte. La célula va a tener dos tipos de transporte. No sé si logran leer aquí en clase, pero tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. Y si se fijan, denme chance que lo pongo un poquito más. Ahí podemos ver que están las partículas de movimiento, puede ser hacia adentro o hacia afuera, eso no importa. Pero aquí se mira, mentira, no se mira. Ahora sí. Y aquí está simple, y aquí dice energía. Esa es básicamente una diferencia entre los tipos de transporte. En el transporte pasivo, la célula no gasta energía. ¿Sí? Va a utilizar la energía que ya tienen las partículas de por sí. Acuérdense que en el mundo químico, físico, lo que ustedes quieran, las partículas están siempre en movimiento continuo. Solo si llegáramos al cero absoluto,
todo se detendría. Entonces las partículas están chocando entre sí y la célula aprovecha esos choques para meter sustancias. Entonces ella se está esperando que lleguen y entre. Y la otra característica es que va a favor del gradiente. ¿Vale? Entró. A ver. Así, supongo que sí. Entonces, 20 me chance que esto no lo va a favor. A favor del gradiente quiere decir que voy de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y el transporte activo es completamente lo opuesto. La célula gasta energía. Esa energía va a ser siempre en forma de ATP. Cualquier trabajo que lleve la célula es con ATP. Y este va en contra del gradiente. Dudas de los transportes. Entonces veamos, básicamente te vamos a ver los tipos de transporte pasivo y luego los de transporte activo. Dime. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es esa diferencia de concentraciones entre dos áreas separadas por una membrana. El gradiente es el movimiento a través de una membrana celular. Sí. Espérenme que me logro poner mi videito. No quiere. Espérenme que la tecnología me está traicionando. Voy a darle de otra forma. En fin, me encanta ahorita el proyecto. Okay. No tiene plática, solo es básicamente musiquita de fondo que no sé por qué no está sonando, pero me interesa que vean qué está pasando ahí. Ok, partículas celestitas, agua, sería el disolvente y los anaranjados solutos. Estaban en un principio así como en diferentes extremos de la pecera y ahí se empiezan a regar hasta que llegan a equilibrar o a abarcar todo el área. Eso va a pasar siempre. Luego cuando hablamos de la ósmosis, ya tenemos una membrana semipermeable. Esto quiere decir que va a dejar entrar algunas cosas y otras no. En este caso lo que se está moviendo es el agua. Las partículas del agua van a atravesar la membrana y por tamaño las del soluto no pueden pasar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo puedo ver que el nivel va a cambiar porque está ingresando más agua. ¿Cuál es la idea de que ingrese más agua en ese momento? Pensemos en una olla de caldo que yo pruebo y tiene muchísima sal. O sea, me pasé y le eché mucha sal. ¿Qué hace uno? Echarle más agua al caldo para quitarle lo salado. Aquí está pasando lo mismo. Yo aquí tenía, digamos, mucha sal y aquí no. Entonces, la sal no va a poder moverse. ¿Qué va a hacer entonces la célula? Va a pasar agua al otro lado para tratar de disminuir la cantidad de sal, entonces que ya sea un poquito más parejo. Dime, María.
¿Cuál es qué, perdón? Ok, las membranas van a ser permeables a unas cosas o a otras dependiendo de las proteínas que tengan. Si tiene proteínas para que pase sodio y calcio, pasa sodio y calcio. Si no tiene proteínas, el sodio y el calcio no van a poder entrar. Básicamente que la membrana sea semipermeable es porque va a variar el tipo de proteína que tenga y por eso el tipo de sustancia que se moviliza. ¿Allá? Entonces aquí cada vez se puede ver que al entrar el agua, el nivel del otro lado aumentó. Y cuando hablamos de diálisis, es básicamente el mismo proceso, solo que aquí lo que se está movilizando es cierto soluto. Básicamente eso me interesa para que vean ustedes que siempre cualquier sistema va a buscar el equilibrio entre las concentraciones que hay a través de una membrana. Dime, Ian. Solo una duda con la osmosis, como que andan como en diferentes Ian, si niveles. estás hablando no te escucho. No No sé si eres tú o soy yo. ¿Te escucha ahí? Creo que somos nosotros. ¿Perdón? No sé si me haces favor de venir a ver, la tecnología en esa parte me traiciona. Ahorita vamos bien, creo que tenemos problemas técnicos acá. Ahora, pruébalo otra vez. ¿Me escucha ahí, Erika? Ahí está, nítido, ya te oímos. Solo es que tenía duda en la osmosis, como ahí va a quedar como diferentes niveles de, por así decirlo, agua, donde no está pasando como las cosas que se desean, no importa que se siga como llenando, llenando y llenando, o sea, tipo, o es del lado donde están todo lo que no se quiere y del otro lado hay lo que se quiere, desde la parte donde no se quiere, ¿tiene como algún límite de, por así decirlo, presión o algo así, o no importa? Sí importa, es una buenísima pregunta. Dame chance de que llegue a osmosis y te vas a dar cuenta cómo es que ocurre. Porque ahorita el video, ahorita yo te explico. Va, entonces estábamos viendo los tipos, esto ya es tipo de transporte pasivo. Básicamente aquí yo tengo mi membrana celular, diferentes tipos de partículas y pueden ver ustedes que aquí en esta primera que está al lado izquierdo, están atravesando directamente la membrana de fosfolípidos, ¿sí? Ese tipo de transporte es la difusión simple y en este lado tengo proteínas metidas. Esto es A y esto es B. Como les decía, las partículas atraviesan directamente la capa de fosfolípidos. ¿Cómo son los fosfolípidos? O sea, ¿qué sustancias les gustan? ¿Polares o apolares? Son apolares. Entonces, por difusión simple van a atravesar sustancias apolares y pequeñas. O sea, o son apolares o son partículas pequeñas. ¿Sí? Es un transporte pasivo. Ejemplo de esto pasa, por ejemplo, cualquier tipo de gas. El oxígeno, el dióxido de carbono, cuando ustedes agarran una lejita y esas que están mezcladas con helio y después hablan como ardillita, pues helio también es un gas. Todo eso pasa, cualquier tipo de gas va a entrar por medio de difusión. El monóxido de carbono, por ejemplo, también. Otra sustancia que entra por difusión simple es un alcohol, porque es una partícula pequeña, un poco. Esa es parte de una de las razones. Ninguna de nuestras células tiene proteínas que ayuden a que el alcohol entre, porque es una sustancia tóxica que no nos va a servir de nada. Entonces, sin embargo, si atraviesa y uno puede sentir los efectos de estar mareado, cuando uno ya se pone ebrio, etc. ¿Por qué? Porque aunque no haya proteínas que lo traspasen, él se mete, ¿sí? Y la otra son vitaminas
empezaríamos con difusión simple. Ahora luego tenemos la difusión facilitada, que básicamente va a hacer uso de proteínas. La diferencia entre estas, si yo aquí tengo, entonces sí tiene que haber una especificidad entre la partícula que está entrando y la proteína que está. Por ejemplo, si esta célula no tiene este tipo de proteína, estos circulitos, sea lo que sea, no pasan. Entonces, las células del cuerpo, cada una tiene distinta composición de proteínas, porque no en todos los tejidos van a servir las mismas sustancias. Dependiendo de lo que la célula necesita, es las proteínas que tiene para ingresar. Entonces, en la difusión facilitada, requiere proteínas. Tiene proteínas de transporte, son específicas, y aquí van a pasar sustancias con carga. Ahí. Para capacidad es cualquier partícula con carga, o sea, todos los iones, Na+2, Mg+2, cloro-1, todo por proteínas. Aminoácidos y azúcares simples, o sea, básicamente monosacáridos y algunos disacáridos. Básicamente la diferencia entre ellas dos va a ser las sustancias que atraviesan y cómo es que entran, solitas a través de fosfolípidos o por medio de proteínas. ¿Dudas hasta ahí? No sé si ya vieron que les puse un documento sobre un proyecto de transporte a través de membranas. ¿Lo vieron en Moodle? ¿Sí? ¿Dudas del proyecto? Voy a dejar de compartir esto ahorita y me voy a meter en el Moodle para que no haya... Ese es del frasquito. Voy en casa, solo voy a... Comparto de mi chance. Ok, es en grupos, no sé si van a trabajar en los de Feria de Salud o en los otros grupos. Me avisan para que les configure la entrega. Entonces, lo que van a entregar es fotos de cada integrante antes y después del binario y de su sustancia, ahorita voy a ver. Y las fotos no pasan de una página, o sea, dos hojas. Eso quiere decir que no quiero una fotota que en una página que quepan dos fotos, sino que las hacen chiquitas para que las puedan meter en lo más que se pueda, pero que sí se vea que son ustedes. Dos tablas, que ahorita les voy a enseñar cuáles son las tablas, y luego va a pasar que en general en la clase van a haber huevos que van a explotar. Entonces, si el huevo explota, me tienen que decir por qué explotaron los huevos. Y luego 3 conclusiones de cómo los medios afectan a las células y por qué esto es importante. O sea, sus conclusiones tienen que responder a esto. Cómo un medio afecta y por qué es importante. El material se los dividí en cosas que van a ser individuales, o sea, que todos tienen que hacerlo, y las cosas que solo van a ser una de las que les pongo. Cada uno de ustedes va a trabajar con un huevo. Todos tienen que trabajar con un huevo. Y antes de hacer cualquier cosa, tienen que medir su huevo. Por eso les pido lana, hilo y la regla. A esa manera. Entonces, por ejemplo, pensemos que el celular es el huevo
Cuando lo midan, van a agarrar su lanita y le van a hacer la circunferencia completa, o sea, lo van a rodear por completo, tanto a lo largo como a lo ancho, dándole el diámetro tal cual. Y van a notar que les mide 20 centímetros de longitud y tal vez unos 14 de ancho. Y lo anotan en su tabla. Ya que lo tienen medido, lo van a meter en un frasco de vidrio o de plástico y ahí les pongo cuáles son los mejores. Y todos lo que tienen en común es que es de boca ancha. Por ejemplo, el bote de mostaza, que uno chiquito que venden, el huevo probablemente va a entrar ahí, pero después del vinagre ya no les va a salir. Entonces tiene que ser un bote de boca ancha. El de Nescafé, por ejemplo, es de boca ancha, pero es muy alto. Entonces les va a llevar demasiado vinagre, o sea, mucho gasto. Entonces, ahí les pongo yo que el de los cebollines, de las salsas de buenísimo, los tostitos excelente, y agarren esos como referencia. Les pongo dos marcas de vinagre, las dos marcas más chafas del mercado. La botella cuesta como 5 quetzales máximo. Versus, por ejemplo, yo sé que en su casa probablemente va a haber vinagre de manzana, es más rico, es eso para ensaladas y para cocinar. Si yo comparo, el vinagre de manzana vale como 30 la botella. Si yo como mamá de alguien me gasta mi vinagre de manzana, es un experimento de toda. Entonces, el B&B, además ese es muchísimo más rápido el proceso. O sea, lo que el B&B hace en un día, el de manzana lo va a hacer en 2 o 3. Entonces, esos de ahí son los mejores. Entonces, lo van a poner en el vinagre y lo van a dejar, dependiendo de su vinagre, 1 o 2 días. Se van a dar cuenta que la cáscara del huevo se va a deshacer por completo. Ya cuando ustedes ven que no tiene cáscara, eso va a variar dependiendo de cada quien, pero tendrían que empezar, pues mañana sería un día ideal porque ya se nos acaba el informe y esto lo entregan el otro viernes. Entonces, sacan su huevito, con mucho cariñito abren el chorro así poquito, casi que por goteo, y le pasan la mano suavecito por si se hubiese quedado cáscara pegada. Si su huevo ya no tiene nada de cáscara, ustedes van a ver el huevo completamente transparente, o sea, van a ver la membrana y van a ver la yema ahí al fondo. Si ya está así, ni lo laven, ahí su huevo está perfectísimo. Y entonces, ahí les pongo hasta las imágenes de los sobrecitos que son para que no se me pierdan. Aquí, por ejemplo, digamos que voy a agarrar a estas 5 personas que veo aquí. Entonces, nombre van a poner Víctor Soto. ¿Y cuánto medía el huevo que usó Víctor antes de meterlo en vinagre? Luego Víctor lo va a meter en el vinagre, van a pasar 2 días o 1, lo va a sacar de su frasco y lo va a volver a medir. Anota cuánto mide, en centímetros. Luego yo aquí les pongo, por ejemplo, las sustancias. Van a usar Toki de fresa, el juice de Toki también de fresa. La diferencia es que el Toki es puro colorante. ¿Sí? Si yo hiciera fresco de eso, le echo en el agua y no está ni dulce. Solo es como sabor a uva, sabor a fresa, pero no tiene ni azúcar. En cambio, el juice ya trae hasta pedacitos de fresa, trae azúcar, etc. O sea, literalmente ya está listo para tomar. Miel de abejas o miel de maíz, sal de mesa. En los grupos de 4 integrantes, hasta aquí se quedan. Y si hubiese un quinto integrante, entonces el quinto integrante ya trabaja con Coca o con Pepsi Cola. ¿Sí? Entonces, digamos que a Víctor, él va a trabajar con miel de abeja. Entonces aquí pone sustancia, miel. Lo deja en miel 2 días y después de sacarlo de la miel, vuelve a medirlo y ya le pone cuánto mide. Luego digamos que el siguiente es Nicolás, misma situación, solo que lo va a poner en sal. A los que trabajan con sal, hasta les pongo ahí que ponen una capita como de 1 centímetro de sal abajo de su frasco después de haberlo secado, ponen el huevo y lo tapan de sal y lo dejan 2 días o 3, ustedes se van a dar cuenta que pasan ciertas situaciones ahí. Y luego entonces aquí ya van a poner sustancia, van a empezar con el vinagre, el que tenga mejor cháchara para redactar y todo, pone el de vinagre, él representa todo el grupo, y luego ya cada quien pone las sustancias con las que trabajaron. ¿Qué medio fue? Si fue hipertónico, hipotónico, isotónico, ¿por qué dicen que fue ese medio? ¿Qué le pasó al huevo? ¿Se hizo más grande, más chiquito, se explotó, se puso arrugado, etcétera? Ya después de que lo saquen de la sustancia, lo ponen en el lavadero, para que no se haga mucha regación, y van a abrir su huevo. Entonces ya después de que lo abran, ustedes van a ver si la yema estaba más grande, más chiquita, más dura, etcétera, etcétera. Y ahí donde dice descripción de la apariencia van a poner, la membrana estaba dura, la membrana estaba pintada. Puede que mi membrana haya estado súper pintada, pero cuando yo abro el huevo, adentro no hay color. Entonces ponen, sí había color, o el citoplasma no estaba pintado, pero la yema sí. El citoplasma es la clara, la yema viene siendo el núcleo, y describen su huevito. Después de eso, conclusiones.
¿Dudas del proyecto o todo clarísimo? ¿Sí? Va. Entonces, solo quería agarrar un ratito de esto para que no hubiese dudas. Entonces, si no, seguimos de una vez con la clase. Stop. Y sigo. Si no, no sabía cuánto tiempo me iba a llevar. Y les comparto. Déjenme X así. Cancelo. Izquierda. Después del pequeño anuncio comercial, seguimos. Va. Ok. Sin importar si es difusión simple o difusión facilitada, esto no importa. La difusión va a tener varios principios. Cualquiera de las dos prácticas para ahí para B. Voy a poner A y B. O sea, difusión simple y facilitada cumple con tres principios. Ok. Básicamente la difusión y difusión facilitada van a ocurrir por la energía de las partículas. Ahora les voy a preguntar yo, si ustedes tienen una taza de agua caliente, una taza de agua al tiempo y una taza de agua fría, así de la refri con hielos, y le echan azúcar, ¿cuál se disuelve más fácil? La caliente, ¿por qué? Ah, porque está caliente. ¿Qué pasa con el calor? Las moléculas del agua se están moviendo, entonces es más fácil que se disuelva porque hay más movimiento. ¿Todavía no te hace movimiento? Ok, entonces, justamente eso. A más temperatura hay más movimiento o más energía cinética. Entonces las moléculas del agua se están moviendo más, como dice Diego. Entonces, al estarse moviendo, hacen que las moléculas de azúcar se muevan y se disuelven más fácil. Versus el agua fría, que está tan fría que hay menos movimiento, entonces el azúcar cae, uno lo puede ver, si lo quieren hacer en su casa, el azúcar va a caer y se van a quedar hasta los cubitos de azúcar así, como intactos, digámoslo así. En cambio, en el agua caliente uno los va echando y uno va viendo que en la caidita se van deshaciendo de una vez. ¿Sí? Entonces, uno de los principios es, a mayor temperatura, mayor tasa de difusión. Chale, tasa con eso, con esa tasa. Ese es un sí. Tengo esos problemas técnicos de las palabras biológicas y las palabras comunes. A mayor temperatura, mayor tasa de difusión y viceversa. Si tengo poca temperatura, poca difusión. Luego, la difusión continua hasta alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Tengo 5 y 20, se va a seguir moviendo de donde hay 20 a donde hay 5 hasta que voy a tener igual cantidad de los dos lados. ¿Sí? Eso quiere decir, excepto si yo le pongo alguna fuerza, si yo le meto energía a mi sistema, yo puedo hacer que eso no ocurra. ¿A qué me refiero con energía? Supongamos que acaban de abrir una discoteca a la que todo el mundo quiere ir, el montón de gente fuera. Si solo se abre la puerta, entra el tumultajal de gente de una nación. Pero si yo pongo una persona ahí grandota, mal encarada y todo en la puerta, esa persona va a decir si entra, no entra o entra despacio. A eso me refiero con poner energía. En un sistema biológico yo puedo usar ATP, puedo usar inhibición de proteínas o diferentes cosas que yo la utilice para decir, aunque aquí tengo 5 y afuera hay 20, yo me quiero quedar con mis 5 y punto. Entonces, si se mete energía, esto puede que no pase, pero de forma normal, la difusión va a continuar hasta que alcance el equilibrio. Y el tercer principio es, a mayor concentración, estos conceptos quieren decir concentración de solutos, mayor difusión.
absoluto tengo más partículas chocando entre sí. Entonces es más fácil que al estar chocando unas con otras, el impulso que una partícula le da, que es un movimiento aleatorio, ayude a que esas partículas atraviesen la proteína o la membrana, dependiendo cuál sea el caso. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Vale. Y el último tipo de transporte pasivo se moviliza agua únicamente. Okay. Es un tipo de difusión facilitada porque necesita proteínas. ¿Quién se acuerda cómo se llama la proteína que atraviesa agua? Exactamente. Un tipo de difusión facilitada porque usa agua. Utiliza acuaporinas, o sea, el agua solo puede atravesar por medio de proteínas y la proteína en específico se llama acuaporinas. Entonces, hacia dónde se mueve el agua va a depender del medio en el que se encuentre la célula, o sea, de su entorno. Y por tiempo lo voy a dejar ahí, seguimos con los medios de la ósmosis el siguiente periodo de clase. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? En casa todos marcaron asistencia. Y si no, marquen de una. Va. Ok, entonces chicos, ahí estamos, que tengan buen día. Espera que le diga adiós y ya se desconecta. Va. Ok, nos vemos. Nos vemos, Erika.